¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto que podamos encontrarnos nuevamente en un webinar de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Justo en este canal buscamos transmitir y fomentar el análisis, la reflexión y poner en contexto temáticas actuales sobre la ciberseguridad y el derecho digital. En esta sesión me acompaña un buen amigo, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ernesto. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Héctor, pues aquí con pues esta oportunidad de tener invitados como tú a través de estas herramientas. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre la investigación de delitos, entre comillas, de ciberdelitos en particular, y la importancia de la informática forense, que es cada vez más necesaria para pues conocer cómo funciona la operación de un delito y sobre todo en el proceso de investigación para pues lograr identificar al responsable o identificar la originalidad de algún documento, de alguna evidencia digital, y que todo esto abone a esa consolidación de una investigación, de una carpeta de investigación. Pero antes de hablar del tema, como siempre le pedimos a nuestros invitados, pues que nos platiquen un poquito de su persona, de su trayectoria. Entonces, Héctor, por favor, ayúdanos presentándote con nuestra audiencia. Claro que sí, Ernesto, con mucho gusto. Primero, antes que nada, déjame agradecerte el que me hayas invitado a participar contigo. Es para mí verdaderamente un gusto poder compartir con tu público un poquito de lo que sabemos o de la experiencia que tenemos. Actualmente yo soy perito profesional en informática para la Fiscalía General de la República. Tengo desempeñándome 20 años en esa labor y desafortunadamente es triste decirlo, pero no hemos avanzado mucho en cuanto a la investigación de delitos cibernéticos. También soy titular de la materia de informática forense en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bueno, anteriormente me desempeñé como auditor de sistemas en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en Hacienda, y bueno, tengo ya más de 30 años de experiencia en el área de tecnologías de la información y las comunicaciones. Muchas gracias, Héctor. Sin duda, pues una trayectoria interesante. Además, yo me acuerdo, nos conocimos justo en un curso que tomé en INACIPE sobre informática forense hace ya más de 10 años, no hay que decir tanto. Y No, porque todavía eras un niño casi cuando tomaste ese curso, casi, todavía sigues siendo un muchacho, pero casi eras un niño. pues tu labor también de docente permite pues agregar un elemento interesante al perfil. Y pues platícanos un poco sobre cómo te interesaste en el tema de la informática forense y cómo se ha venido dando pues esta incorporación a este terreno de las periciales informáticas. Claro, mira, no voy a mentirte ni a ti ni a tu público, por supuesto, el interés fue meramente fortuito. Estaba yo atravesando una etapa en mi vida profesional en que no encontraba yo ningún nicho en el cual acomodarme. Ya había trabajado en diversas áreas, en desarrollo, en planeación, en redes, incluso un poquito de seguridad, pero me di cuenta que la seguridad aquí en el país no en realidad tiene el eco que debería de tener. De hecho, hasta nuestros días la seguridad no se toma en serio en la mayor parte de las organizaciones y las empresas. Entonces, vi el nicho de oportunidad en aquel entonces Procuraduría General de la República y me pareció interesante la labor que pretendía hacerse en ese momento, que era formar un primer laboratorio de informática forense. Pese a que ya había un par de peritos en la Procuraduría, todavía no se tenía el empuje necesario. Entonces, me honra decir que fui de la primera generación en la cual empezamos a fomentar una verdadera metodología de investigación en esta materia, porque como bien sabrás, la seguridad informática no existe nunca al 100%, y entonces cuando la seguridad falla, es necesario que tengamos una metodología de investigación, de ver cómo es que sucedieron algunos hechos que pudieran haber vulnerado esa seguridad o esa supuesta seguridad. Entonces de ahí nace, estamos hablando más o menos del año 2000, en que empieza a hacer esta puja por preocuparse, por llevar a cabo una metodología de investigación en esta materia. Pues igual interesante y sobre todo que pues no ha sido un camino sencillo la incorporación de la metodología y del uso pues de la herramienta y del método científico en el proceso de investigación. Entonces seguramente pues este interés
de ir perfeccionando la investigación misma, pues abre pauta a pues, incorporar perfiles y este tipo de actividades. Pero bueno, vamos a pasar ahora a pues analizar un poco por qué se vuelve hoy día más necesario conocer sobre informática forense, pero partiendo de cómo es que transitan los delitos, la gama de delitos, conductas delictivas, hacia el uso de tecnologías. ¿Cómo lo has visto tú en este proceso de transición tal vez en las últimas 2 décadas? Fíjate que en realidad, bueno, para empezar deberíamos de ubicarnos un poquito en espacio, no tanto en tiempo, pero sí en espacio. ¿Cómo es que surge la necesidad de hacer investigaciones en la rama de informática? Todos las personas que nos son tan amables de estarnos escuchando, estarnos viendo, al igual que tú, todos sabemos y todos utilizamos todos los días un equipo de cómputo, un equipo celular, y de esto estamos hablando de hace un par de décadas, como bien dices, en donde el uso de la tecnología se empezó a volver, se explosionó, se empezó a volver que todo el mundo lo podía utilizar para sus fines cotidianos, para la vida cotidiana. ¿Por qué surge esto? Surge por el hecho de que Internet explota, no explota como bomba, sino que explota en su uso multitudinario, porque se vuelve una herramienta tangible para todo mundo. Todo mundo podía empezar a tener acceso a algo que anteriormente para nosotros hablar de una red era para los eruditos, ¿no? Para la gente que estaba dentro de un centro de cómputo y que sabían de esas cosas. Pero Internet permite que todo mundo tengamos ese tipo de acceso a una red que permitía o que permite actualmente comunicar una cantidad impresionante de información. Nos permite conectarnos con alguien que está en el otro lado del mundo prácticamente en tiempo real y consultar información y bajar información y compartir información. Derivado de ello, me permito hacer una pequeña analogía que nos puede ser de utilidad para imaginarnos cómo es que funciona esto. Todos nosotros en nuestro diario quehacer utilizamos una computadora, un celular, una tableta, tenemos acceso a un equipo de cómputo personal en nuestra oficina, en la institución en que trabajamos, y en realidad no sabemos o no tenemos el conocimiento exacto de cómo es que funciona, porque en realidad eso es transparente para el usuario. Pero por eso mismo imaginemos que esta herramienta es una caja negra que tiene un medio de entrada que es el teclado, que es el monitor, que es la cámara con la cual ustedes ahorita me están viendo. Igual el celular tiene una pantalla, tiene un teclado. Ese es nuestro medio de acceso a esta caja negra. Pero ¿qué es lo que hace esta caja negra? En realidad no tenemos mucho que saber de ello. Solamente sabemos que metemos datos en cualquier formato, ¿no? Metemos datos, así como ahorita mi computadora está metiendo una imagen a través de la cámara web y esta está siendo enviada a través de la red y por eso me pueden ver. Pero en realidad no sabemos qué tanta tecnología está atrás. Por eso les digo que consideremos que esto es una caja negra. Una caja negra a la cual a través de estos medios nosotros metemos datos y recibimos del otro lado información. Con el paso de los años, en estas últimas 2 décadas de este siglo XXI, esos datos, al ser procesados por este medio, por esta caja negra, por este medio de almacenamiento, por este medio de procesamiento, perdón, no de almacenamiento, lo que hace es que los procesa, hace algo con esos datos y recibimos a la salida información. Con el paso del tiempo, esta información se ha vuelto sumamente importante, porque representa ya prácticamente un activo de todas las empresas y las organizaciones, porque ya todos manejamos de manera digital toda nuestra información. De hecho, tú, yo, ya somos entes digitales ante nuestro gobierno y ante el mundo. Todo ya es digital, el CUR, la firma digital, o ahora conocida como e-firma, nuestros impuestos ya no tenemos que ir a una ventanilla, todo lo podemos hacer a través de Internet, igual hacer transferencias de dinero, hacer pagos, compras, ya todo es a través de Internet. Nuestra vida es 100% digital. ¿Qué ha traído como problema esta aparente facilidad de uso que tienen las tecnologías? Bueno, que esa información es sumamente importante para todos. Para cada uno de nosotros le damos el valor que representa para nosotros esa información. Derivado de ello, se crea un esquema afuera de esta caja negra, totalmente afuera de esta caja negra, que lo que va a tratar de hacer es ponerle seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque cuando antes nosotros teníamos nuestro equipo de cómputo en nuestro escritorio, pues no lo conectábamos a ningún lado y podíamos trabajar ahí, lo que guardábamos ahí estaba ahí adentro, estaba almacenado ahí,
y solamente alguien que físicamente podría llegar al equipo podría obtener información. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que eso ya no existe. Tenemos un cablecito, tenemos una antena de Wi-Fi que lo que nos permite que es comunicarnos al exterior. Cuando nosotros nos comunicamos al exterior, rompemos de alguna manera ese esquema antiguo que teníamos de seguridad y que nos permitía tener en una burbuja a nuestro sistema de procesamiento de información. Y lo mismo pasa con el celular, ¿eh? Hablo de computadoras porque pues, es lo más común, pero igual es el celular. Entonces, le creamos alrededor ahora una especie de cascarón de seguridad. Tratamos, porque tenemos que ser bien conscientes que la seguridad al 100% no existe. No existe, y no existe no porque estemos en México, sino no existe en ningún país. En ningún país, ni en ninguna, ni existe ni siquiera una tecnología que nos permita decir, bueno, la seguridad al 100% es siguiendo este procedimiento. Eso no existe. Lo que hacemos es minimizar al mínimo posible, y valga la redundancia, el riesgo que tenemos de fuga de información. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos a través de un cable, a través de antena, lo estamos haciendo a un medio que no está regulado, que es Internet. Un medio a través del cual nosotros estamos abriendo una puerta en nuestro equipo de cómputo para que pueda, o nuestro celular, para que nos podamos conectar a ese mundo exterior. Y ese mundo exterior, todo mundo tiene la misma comunicación que nosotros tenemos. Derivado de ello, derivado de esa comunicación y de esa aparente seguridad que tenemos, existen personas, como en cualquier herramienta, cualquier éxito tecnológico que tiene el ser humano, siempre va a existir el lado positivo y el lado negativo de las cosas. En este caso, el lado negativo es que obviamente también ha habido personajes que se encargan de explotar esas vulnerabilidades que tienen los sistemas al estar conectados a Internet. Derivado de ello, entonces existe una persona, normalmente lo conocemos como hacker, que no es la terminología adecuada. Tal vez si nos da tiempo podemos hablar un poquito de cuál es la categorización que deberían de tener estos delincuentes, pero en general lo consideramos un hacker. ¿Qué es lo que hace este hacker? Pese a que nosotros tenemos un cascarón de seguridad en donde pretendemos tener nuestra información y nuestra tecnología a resguardo, pues resulta que esta persona tiene mucha técnica, tiene mucho conocimiento de la tecnología que el usuario común no tiene, y entonces revienta, vulnera esa seguridad en alguna partecita, en algún resquebrajo que tenga ese cascarón, y por ahí se mete, y no solo nuestra información, estoy hablando de manera coloquial en general, en una organización, en una empresa, en una institución educativa, cultural, de gobierno, privada, como ustedes quieran llamarle, se mete a través de esa pequeña rendija que hay de seguridad y accesa a nuestro sistema. Y una vez que accesa a nuestro sistema, puede vulnerar la información que está ahí. Y hasta ahí estamos hablando nada más de que es una persona que de alguna manera le interesa lo que nosotros tenemos o lo que nosotros hacemos a través de la computadora. Esa es una parte, esa es una parte. Y también no debemos de perder, de tener siempre claro el punto de vista, que la otra es aquí cuando el personaje hacker accesa a nuestra información, está vulnerando la seguridad, pero está queriendo obtener algo que nosotros tenemos, que nosotros o nuestra organización tenemos. Información, dinero, capacidad de proceso, etcétera, ¿no? Puede que él quiera ocupar algo de nosotros, tener algo de nosotros, pero eso es cuando la persona, el delincuente, utiliza como un medio, más bien, como un fin, perdón, como un fin, la información que nosotros estamos procesando. Pero la otra cara de la moneda es cuando esta persona, un hacker, no solamente tiene como un fin el ataque, ¿no? El obtener información, sino también la utiliza como un medio. No debemos de dejar pasar que así como nosotros, o para nosotros, ha sido una herramienta sumamente importante la tecnología, la computadora, el celular, pues también para el delincuente es una herramienta. Y entonces la otra disyuntiva o la otra forma de ver las cosas que él tiene es, bueno, entonces, si por un lado puedo yo robar información, puedo hacer uso de ella, puedo hacer uso de la tecnología para mis fines benéficos, pero también puedo utilizarla para yo a través de ella cometer un ilícito sin que tenga yo que dar la cara ante el mundo, porque ahora resulta que la red, una de las principales características que tiene es que nos vuelve anónimos. Entonces eso ha sido una herramienta
que obviamente el delincuente cibernético vulnera totalmente y a su libre antojo. Entonces, si ustedes observan, tenemos una disyuntiva doble aquí. Por un lado, nos tenemos que proteger nosotros de que no nos roben. Y por el otro lado, hay que proteger, no a una persona en particular, sino proteger a la sociedad en su conjunto para que este tipo, este hacker, esta persona delincuente, no vulnere la utilización, la buena utilización que se da de los sistemas informáticos. Entonces hay esas dos vertientes, ¿no? El hacker es, utilizo la computadora, la tecnología más bien, tecnologías de la información y comunicación, de las TICs, las utilizo para cometer un ilícito, utilizando, valga la redundancia, como si fuera mi herramienta, como medio, y la otra es cuando lo utilizo como un fin último para yo obtener algo que sea en mi beneficio. Sí, Entonces, derivado de esto, y no quiero ser estar hablando yo solo, derivado de esto, entonces tenemos esas dos disyuntivas. Es cuando es como medio o fin la tecnología, y la otra es cuando es un medio, y la otra es cuando es un fin para el que el delincuente cometa un delito. que esa es típicamente la definición que se hace de ciberdelito o cibercrimen, aunque hay pues las variables según los doctrinarios o los documentos que han trabajado el tema del ciberdelito, ¿no? Identificar el conjunto de Es tecnologías de la correcto. información y comunicación, por un lado, como medio, que pues justamente como se dice, es una herramienta que busca generar un impacto o generar, digamos, tal vez un segundo delito donde el beneficio pueda ser similar a lo de la conducta tradicional o propiamente en el entorno del bien jurídico protegido, que es la información. La información, correcto, totalmente de acuerdo. Ese punto que acabas de mencionar, Ernesto, es medular. El bien jurídico tutelado que manejamos dentro del ámbito de la informática forense siempre es la información. La información que está yendo por un medio que sea físico o no físico, que puede ser el aire, puede ser un cable, y que atraviesa cantidades impresionantes de distancias y que llega de un origen a un destino, pero que en el transcurso de ese viaje, esa información puede ser vulnerada por un tercero interesado en esa información. Y ahí es donde empieza el problema, o más bien la dinámica, de cómo es que surgen estos delitos informáticos. Así es, y que tiene una gran relación con otros bienes jurídicamente protegidos que para quienes nos escuchen y no sea pues un estudioso del derecho, estudiante del derecho, pues las conductas jurídicas tipificadas en el Código Penal o leyes especiales en la materia, pues buscan establecer una redacción penal, un tipo penal, para, entre otras cosas, digamos, tratar de incidir en que no se cometan delitos, ¿no? O como una forma de alertar a la población para que sabiendo que hay un castigo o una sanción a quien realice determinada conducta, pues pudieran, digamos, detenerse de su ejercicio. Aunque la verdad es que el delincuente, pues no, o sea, muchas de las personas que delinquen, pues no se detienen porque sepan o no que existe un delito. Pero bueno, Claro, por supuesto. ahí ya es una cuestión más de teoría de política criminal. Entonces, Claro. partimos de esto, ¿no? La definición de como medio, como fin, y ahí podemos encontrar una infinidad de palabras, sobre todo anglicismos, otros que son tipos penales tradicionales y su vertiente digital, digamos. Entonces, Ujú. ¿qué te parece si hacemos un repaso, digamos, rápido de lo que tú has escuchado, ya sea conducta delictiva o tipo penal, que son como de los más comunes que te toca tal vez ver como perito, pues en este tema? Claro. Mira, puede alargarse esta plática, incluso por horas y días, ¿eh? Porque las conductas ya tipificadas en nuestro código eh, penal, de alguna manera, aunque parezca esto inverosímil o parezca así como sacado de un cuento, las conductas ya están tipificadas. Yo soy un defensor de que independientemente de que estén o no los delitos plasmados en la ley, lo único que ha cambiado es el modus operandi. Sigue habiendo la extorsión, sigue habiendo el robo, sigue habiendo la violación, aunque suene raro porque es un delito físico, pero no solamente hay violación física, también hay violación mental. Eh,
toda esa gama de delitos que de alguna manera ya estamos pues acostumbrados, porque esa es la verdad, estamos acostumbrados a que se cometan en nuestro mundo físico. La tecnología lo que ha venido a revolucionar es la forma en que se siguen cometiendo esos mismos delitos. Y los medios. Eh, el medio, en realidad lo que ha cambiado es el medio. Por ejemplo, hablando de algo en particular que es la herramienta, ¿no? Hablando de lo que decíamos hace rato, cómo la utiliza el delincuente, cómo utiliza la tecnología para cometer un delito. Pornografía infantil, y tú que eres un estudioso no me vas a dejar mentir, existe, bueno, no la pornografía infantil, pero digamos, el amor a la parafilia, de amor a los niños existe desde tiempos inmemoriales. Incluso podemos encontrar literatura griega, que son el fundamento de nuestra cultura, sobre todo legal, ¿no? Los griegos y los romanos, que se tenía esa característica de que había filósofos que le encontraban el amor al niño, ¿no? Eso existe desde siempre. Sin embargo, ahora le hemos cambiado el nombre y aparentemente le damos esa connotación de amor, de pedofilia, de amor a los niños, y lo hemos tergiversado de tal manera que ahora es la pornografía infantil. Y ha existido siempre, ha existido desde tiempos inmemoriales, insisto, pero ahora el problema es que el delincuente, el pedófilo, tiene a la mano una herramienta, primero, y eso hay que tenerlo bien en cuenta, primero lo vuelve anónimo, porque en Internet todos podemos ser lo que queramos ser. No es necesario que efectivamente sea nuestra persona física la que está del otro lado del cable, del otro lado de la pantalla. Eso es un primer argumento que el delincuente lo sabe y lo tiene bien estudiado. Dice, no, yo puedo ser aquí Juan Pérez. Entonces, eso es lo primero, la anonimicidad que la red da, que le da como herramienta a este delincuente, a este pedófilo. Segundo, ahora ya no necesita invertir mucho dinero para poder ofrecer sus productos. Valga la redundancia, yo sé que suena incluso frío el que yo diga productos, pero ¿qué puede ofrecer? Puede ofrecer fotografías, puede ofrecer videos, puede ofrecer video en tiempo real incluso. ¿Y qué necesita? Una buena conexión, y ni siquiera así muy buena, ¿eh? Yo ahorita estoy utilizando una conexión de 35 megas y creo que me pueden ver y estar escuchando y estar viendo y no es la gran cosa. Si yo tuviera una conexión de 100 megas, pues obviamente como pedófilo, pues tengo mucho más acceso a mucho más rápido, más servicios. Una computadora, ni siquiera una computadora cara, ¿eh? Nada más estoy enumerando que necesito un ancho de banda de buena calidad, un equipo de cómputo que tenga una cámara web de mediana resolución, porque ni siquiera buena, que tenga unos 8 gigas en RAM, el procesador no importa en realidad, y el material. Desafortunadamente el material, ahorita está, insisto, no quiero que suene frío, pero estamos hablando de niños, ¿no? De seres humanos. ¿Y qué es lo que la tecnología le brinda al delincuente? Pues la facilidad de que pueda difundir su información, diseminarla, ofrecerla, transmitirla, distribuirla, A todo venderla el mundo. a todo el mundo y lo más triste es muy rápido, porque yo le doy enter, empiezo a grabar, termino de grabar, empiezo a venderlo, a ver quién me ofrece, incluso lo puedo subastar en tiempo real y el que ofrezca más le regalo, bueno, le mando el video y me hace, y fíjense, o sea, suena triste al mismo tiempo, pero además ni siquiera me van a transferir dinero a una cuenta de banco conocida. O sea, no le voy a dar mi cuenta de HSBC o mi cuenta de Banamex, no. Me lo va a hacer en Bitcoins, que es Sí. una moneda virtual, y entonces ahora resulta que el delincuente tiene toda la gama de herramientas tecnológicas para cometer su delito de pornografía infantil y salir libre. Que, Libre me refiero no a libre de la cárcel, sino a libre de que no sea en ese momento perseguido por la justicia, siendo que la pornografía infantil, la pedofilia es un delito que se debe de perseguir por oficio. Perdón, Ernesto. no, y justo me parece que este es uno de los temas centrales en la discusión, porque en la investigación de delitos, digamos, antes de que existiera la tecnología o sobre todo Internet, pues la investigación, digamos que estaba pensada más en elementos físicos, en evidencia tangible o alguien que vio, dejó algún rastro, tal vez la huella digital, que era como lo más científico antes de que hubiera Internet, tecnologías. Pues con la llegada de Internet se amplía el horizonte del impacto de los canales, la inmediatez, la velocidad con la que el impacto del delito, pues digamos, trasciende fronteras, trasciende en cuanto a público
y hace muy compleja la investigación de ese delito. Entonces, las autoridades que de por sí pues tienen tal vez sobrecarga de trabajo, tal vez partimos de una política pues con sus deficiencias, sus áreas de oportunidad, una regulación que apenas empieza a madurar, una comprensión de los, digamos, las personas que intervienen en el proceso sobre concebir o comprender la tecnología, su procesamiento, cómo funciona, incluso los retos que existen desde el punto de vista de los juzgadores para comprender la conducta, porque ya no es normal, ahora es por Internet. Entonces, justo esta complejidad que surge para la investigación, pues digamos, hace más evidente la presencia del método científico para tratar de avanzar en este punto en la exposición. ¿Por qué es tan relevante el método científico en la investigación de los delitos donde hay evidencia digital? Mira, Ernesto, nosotros, bueno, espero que todos los que nos estén viendo, sabemos que el método científico, una de sus principales características es que el fenómeno que se está estudiando pueda ser reproducible. Esa es una de las principales características, y que pueda ser reproducible varias veces y que no deje duda de que ese evento, ese experimento, se está repitiendo bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas reglas, y que va a dar siempre el mismo resultado. Eso es a grandes rasgos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la aplicación del método científico en esta, digamos, rama de la criminalística? Porque no considero que sea una ciencia la informática forense, es más bien una rama de la criminalística clásica. Eh, Has mencionado ahorita dos puntos medulares en la exposición que acabas de decir, y lo voy a tomar, lo voy a considerar, porque cómo es que puede ser reproducible un evento que sucede en tiempo real, en el momento que le doy yo un enter a mi computadora. ¿Cómo es posible que eso lo voy a tener que reproducir ante el juzgador para explicarle que el delincuente en determinado momento dio un enter y subió un video de pornografía infantil? No sé si nuestro auditorio esté claro de la cantidad de problemas que eso representa. Y voy a retomar lo que tú comentabas ahorita, porque es importante para tratar de enfocar cómo es que sí vamos a tener esa metodología para poder hacer eso. En primer lugar, quisiera yo comentarlo, dijiste el entendimiento que tengamos de la tecnología. Desafortunadamente, y digo desafortunado porque esa es la realidad, tanto nuestros juzgadores como nuestros ministerios públicos, muchos de ellos les cuesta, bueno, ya no quiero decir que son ancianos, pero son de la vieja guardia. Para mí, digo, ustedes me pueden ver, no soy precisamente un muchacho, no estoy joven, pero bueno, yo me he dedicado a esto desde hace 30 años, y para mí relativamente hablar de tecnología no me cuesta trabajo, pese a que hay muchas cosas que todavía no conozco, ¿no? Y estoy hablando de que soy una persona que se dedica a esto. Sin embargo, hay mucha gente de nuestros impartidores y procuradores de justicia que no han tenido, eh, primero el acercamiento, luego la disponibilidad, el tiempo y el acceso a la tecnología. Entonces, yo sí me he topado con casos de juzgadores que les cuesta mucho trabajo comprender esto de la aplicación del método científico a una investigación en informática forense. ¿Cómo es que se daría? Primero tenemos que tener bien claro que el indicio, suponiendo que todos consideramos el indicio aquel dato de prueba, aquel elemento físico que nos va a permitir eh, suponer, porque todavía nosotros no juzgamos, ¿no?, sino suponemos que un delito se cometió a través de ese instrumento o con ese instrumento. Si hablábamos del mundo físico, el mundo físico tradicional, bueno, pues cuando hay un asesinato por arma blanca, pues el indicio es el cuchillo, la navaja, o con la que se cometió el asesinato. Entonces, pero aquí la mecánica, valga la redundancia, del tipo de información que manejamos va a tener ciertas características que nos hacen tener mucho, pero mucho más interés, por llamarlo de alguna, mucho más acuciosidad en cómo vamos a presentar estos indicios, basándonos en lo que dice Ernesto, en la reproducibilidad que va a tener ante el juzgador. Hay 5 características que les voy a mencionar rápidamente. Una de ellas ya la hice, pero hay 5 características que hacen único o única a la evidencia, al indicio digital. Una de ellas es la anonimicidad. Comprobar quién está del otro lado de la pantalla, quién está del otro lado del cable,
para mí, que soy informático, me presenta, créanme, serias dificultades. ¿Por qué? Porque yo veo, yo que soy el técnico que hago el análisis, yo desde el punto de vista científico, yo lo que voy a ver son bits. Si ustedes quieren verse a nivel máquina, voy a ver Un usuario. caracteres lógicos, voy a ver un usuario, voy a ver ernie@hotmail.com. Eso es lo que yo veo y eso es lo que yo puedo decir. Asegurar que es la otra persona que está del otro lado, ahí empiezan los problemas. Por eso la primera característica del indicio es la anonimicidad. La anonimicidad es difícil, es una barrera que tenemos que luchar mucho contra ella para poderla romper. Otra, y que también ya la mencionó Ernesto, y por eso la retomo, es la, ¿cómo le llamáramos? La transfrontera que tiene el indicio. Y se los voy a poner en un ejemplo para que más o menos me entiendan, y sin siquiera salirme del país, así rápido. Yo tengo una tarjeta de débito que me clonaron hoy en un centro comercial. Porque además es contactless, no sé si sepan que la tecnología contactless, busquen en sus tarjetas de crédito, ya debe de tener una antenita así como de Wi-Fi. Eso quiere decir que la tarjeta ya no tiene que pasar por un lector, por una terminal TPV, sino que nada más con pasarla como la del metro, así por encimita, eso es contactless. Entonces yo estuve en un centro comercial, hice una compra, alguien por ahí tenía su aparatito de lectura, la leyó, me la clonó. Ok, me la clonó aquí, eso quiero que lo tengamos en cuenta. Me lo clona aquí en la Ciudad de México, en el espacio físico no importa, ¿no? Fue aquí en la Ciudad de México. Pero, como es delincuencia organizada, manda mis números a Campeche. Allá tiene a su otra persona que se va a encargar de hacer las compras por internet, ¿ok? Con mi tarjeta. Porque de aquí a que yo me dé cuenta, pues va a pasar un rato, no es tan inmediato que yo me voy a dar cuenta que ya me la clonaron. Pero la persona va a hacer compras a un sitio que físicamente está hospedado en Tijuana. Y yo les preguntaría, ¿dónde se cometió el delito? ¿Aquí? ¿Se está cometiendo en Campeche? ¿O se va a terminar de cometer en Tijuana? Obviamente a mí me clonaron la tarjeta aquí, pero mi responsabilidad como informático forense va a ser ver toda la ruta que siguió el dinero, digamos, virtual, aunque va a ser, este no es dinero Bitcoin, sino que es dinero físico, porque lo van a robar de mi tarjeta de débito, pero toda la ruta que siguió. Y no solo eso, porque en el Inter de que se está llevando a cabo la comunicación, entran en juego muchos equipos de cómputo, o sea, no es directo de que me clonó la tarjeta, la va a mandar vía telefónica, porque lo va a mandar, supongo yo, vía telefónica, le va a dar los dígitos a otra persona en Campeche, y el de Campeche va a meterse a Internet, e incluso a través de Internet puede hacerlo con una IP que no sea del Estado, sino que se le esté robando a través de un proxy. Entonces, esa complejidad, esa transfronterización que tiene el delito cibernético complica muchísimo la documentación real de cómo se sigue un delito. Y eso les hablé del país. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a Estados Unidos? Hablemos de un delito de extorsión o un delito de secuestro virtual, que la comunicación se puede estar llevando desde California, ¿eh? Y ustedes van a recibir aquí una llamada, digo, no ustedes, bueno, digamos yo, o la persona objetivo, va a recibir una llamada que lo van a estar extorsionando desde un país lejano, que tiene otras leyes, que para él el delito tiene otros matices. Y Y que, entonces empieza ahí el problema y de que que hay que puede hacer no tener, convenios, no ¿perdón? tener, que puede no tener un convenio o un tratado de asistencia entre países para facilitar la investigación, entre otros retos. Que Ernesto, aquí te lo comento, yo he visto a jueces federales, a mí me ha tocado ver jueces federales, que solicitan información a Microsoft, a Google, a Facebook, a Amazon, bueno, ahora WhatsApp ya también es de Facebook, ¿no? Que le solicitan información respecto a una determinada dirección IP o un teléfono desde la cual mandaron información de lo que sea, pero que se cometió un delito, y se la niegan, porque todas las empresas tienen algo que se llama una política de responsabilidad de sus usuarios y ellos garantizan que sus usuarios no van a ser molestados, porque eso es el servicio que ellos están brindando. Y ellos se amparan obviamente en su constitución de allá, no en la constitución de aquí. Entonces, ese es un problema grave. Acuérdense que les dije que eran 5 cosas y todavía ni siquiera empiezo a ver lo de la aplicación del método propiamente dicho. Entonces, Sí, para no hacer más largo esto, entonces hablábamos de la anonimidad, no hay que perderlo en cuenta, ¿no? anonimato, ok. La transfronterización, es decir, que el delito se puede cometer, el delito
digital se comete físicamente en un lugar, pero sus resultados pueden observarse en otro muy remoto. Eso es la transfronterización. El otro que tenemos, va a sonar un poquito raro, pero es la realidad también, la variedad de herramientas, tanto de hardware como de software, que existen actualmente y que están accesibles para cualquiera que tenga acceso a Mercado Libre. No vayamos muy lejos. Nosotros creemos, porque eso es lo que creemos, que nuestra tarjeta de crédito tiene varios candados de seguridad, ¿no? Eso es lo que todos creemos. Y hablo de las tarjetas porque es algo que nosotros manejamos. O bueno, no hablamos de, bueno, sí de las Es tarjetas, porque es que muy, es muy lo común. más fácil. Si ustedes entran a Internet, a Mercado Libre, en Mercado Libre les van a vender un skimmer. Un skimmer es un aparatito que puede permitirles leer la banda magnética de las tarjetas de cualquiera, ¿eh? De cualquier tarjeta de crédito. Y además también hay lectores de SIM. El SIM, ustedes comúnmente conocemos el SIM como el chip, que es el que le ponemos a nuestro teléfono. Si ustedes ven las tarjetas de crédito actuales, las tarjetas de débito, también trae un SIM, que no es otra cosa que un circuito, ¿eh? Y hay lectores de SIM también que se venden en Mercado Libre, y ni siquiera en Mercado Negro, ¿eh? Ni siquiera les estoy hablando del A la Internet luz. Underground, o la Dark Web, o como le quieran llamar, ni siquiera les estoy hablando de eso. Incluso pueden comprarse ustedes una terminal TPV. Una terminal TPV es la que vemos en los negocios, que trae lector tanto de SIM, de chip, como de banda magnética. Y se la pueden comprar. ¿Para qué sirve? Van a decir, bueno, pues es que esos aparatitos, tanto el skimmer como la TPV, tienen memorias, tienen memorias. Entonces, cada cosa que ustedes van leyendo va guardando los datos en esa memoria. Tiene un puerto de comunicación, un puerto USB, que lo conectan a una computadora personal, como el escritorio, y descargan toda la información. ¿Y qué creen que viene en toda esa información? Pues sus tarjetas de crédito, sus números de tarjetas de crédito, ahí vienen. Y así de fácil, ¿eh? Y perdón si estoy dando ideas, pero esa es la realidad que tenemos en nuestros días. Entonces, por eso el problema de la variedad de hardware y de software, y que está accesible a todo el mundo. Ahora, eso hablamos un ejemplo sencillo y trivial de hardware, pero podemos hablar de software. Si ustedes son un poquito curiosos y les gusta esto de la investigación y que ya quiero ser hacker y ese tipo de situaciones, ustedes pueden buscar en internet generadores de números de tarjeta de crédito. Y hay, ¿eh? Muchos son, no son reales, pues incluso se los van a vender y les van a robar 5 o 10 dólares por comprar ese software, y muchos no van a funcionar como ustedes quisieran. Pero conforme van avanzando en la práctica, va a llegar un momento en que ustedes van a encontrar uno que sí sirve y con el cual van a poder generar números de tarjeta de crédito. Y no es tanto el número de tarjeta de crédito, sino que venden el algoritmo para generar el número de 3 dígitos que viene atrás, el CBB. Y ustedes saben que con esos 12 dígitos y el CBB, pues ya pueden prácticamente comprar en Internet lo que ustedes quieren, lo que ustedes quieren. Ese es otro problema que tenemos, la variedad de hardware y software que tenemos en el mercado. Y no he hablado aún de los diferentes tipos de tecnología que se utilizan. Que Créanme. algo importante es no satanizar la tecnología, Así no. pero la propia diversidad que existe y que sigue surgiendo pues, como un efecto natural de la innovación, pues digamos se traduce para efectos de investigación en un escenario de complejidad. Así es, sí. Normalmente cuando hay este tipo de pláticas, la gente que me escucha luego sale traumada. No es la intención, créanme. La intención más bien es que ustedes se den cuenta que el aparato que tienen en sus manos maneja prácticamente toda su vida. Sobre todo si son de esas personas que quieren usar banca electrónica por el celular, usan un token por el celular, usan toda su agenda por el celular, traen todas las fotografías de su familia ahí en su celular. Créanme que eso es oro molido para la delincuencia. Entonces, la intención más bien, y bien, gracias Ernesto por la interrupción, no es satanizar la tecnología, sino darnos cuenta que lo que tenemos en nuestras manos prácticamente es nuestra persona. Somos nosotros un reflejo de nosotros mismos ahí. Y darse cuenta que todos esos problemas que yo les estoy comentando, estamos expuestos si es que no tenemos un resguardo adecuado de nuestro dispositivo. Aparte de la información, claro está, pero también del dispositivo, porque ese dispositivo representa dentro de nuestras vidas diarias una gran cantidad de información. Pero bueno, entonces, si no, la tecnología es sumamente útil, ¿eh? En realidad, más bien lo que tenemos que tener mucho cuidado es cómo la manejamos, dónde la almacenamos, dónde la tenemos, dónde la traemos, con quién la compartimos,
qué información subimos a las redes sociales, qué tipo de datos son los que vamos a tener aguardados ahí, porque el problema es ese, no tanto, perdón, es que estoy acá buscando algo que les quería comentar, no tanto si es buena o mala la Aprender a tecnología. sabiendo de las consecuencias y sobre todo Exacto, pues exacto. aprender a evitarlas, ¿no? Aprender a Así. gestionar los riesgos que se presentan ante el uso de la tecnología. ¿Y qué te parece si, pues no Ya sé me si emocioné, ¿verdad, Ernesto? Perdón. Es que me entre, encanta hablar de esto. es normal, es normal. Si solamente hacemos como una lista de los puntos que te faltan como retos y pasamos ya luego a que nos platiques, o sea, si ya tenemos una escena del crimen, ¿qué pasos hay que dar? Ok, Entonces, ok, ok. en los puntos ya mencionaste tema de identidad y de anonimato, transfronterizo, como naturaleza Perdón, ya de... encontré el término, perdón que te interrumpa, es extraterritorialidad. En realidad el término es extraterritorialidad de la comisión del delito. Claro, por la aplicación de la ley, exacto. Así es, Y la jurisdicción, ¿no? Que puede ser. así es, exacto. El tercero es la variedad, Variedad y accesibilidad a hardware y software. ajá, no sé, cuatro y Faltan cinco, dos más, faltan dos más. Las comento rapidísimo. La siguiente es el tiempo. Fíjense que esto es curioso, esto es muy curioso porque nosotros estamos acostumbrados a manejar nuestro mundo físico. Si yo les pusiera el ejemplo de que, bueno, hoy por la mañana me asaltaron, daba la vuelta en una esquina, me asaltaron, me robaron 500 pesos que traía en mi cartera, ahí acabó. Esto lleva un tiempo, si yo se los platico y si ustedes se lo imaginan, ustedes se imaginan cómo voy caminando por la calle, doy vuelta en una esquina, cómo la persona me aborda, saca el arma, se lleva un tiempo, digamos, que les gusta un par de minutos. Y estoy hablando de un asalto rápido, no estoy hablando de un asalto a un banco, ¿no? Un asalto rápido. Al asalto al banco, creo que 10 minutos, ahora ya casi no se dan, pero bueno, un asalto en un cajero automático, 3, 4 minutos, más o menos, en promedio. Aún así, aunque parece rápido, para nuestro mundo físico, perdón, en nuestro mundo digital es 4 minutos, 2 minutos, es una cantidad de tiempo verdaderamente grande. No me van a dejar mentir, cuando ustedes hacen una transacción electrónica, ¿qué pasa? Le dan enter y todavía ni siquiera levantan los ojos del teclado y la transacción ya se hizo. Claro, lleva un tiempo, pero para las máquinas ese tiempo es milisegundos. Vaya, la comisión del delito digital se lleva en fracciones de segundo, ni siquiera segundos. Si estamos hablando de que va a ser extraterritorial de aquí a China, pues a lo mejor se lleva unos 3, 4 segundos, 30 segundos si quieren. Y estoy hablando desde aquí hasta China, ¿no? Del otro lado del mundo. Pero no más, no más. Y eso en nuestro mundo físico, en nuestro mundo real es un problema grave, porque resulta, y no me van a dejar mentir, cuánto tiempo tardan cuando nosotros metemos una denuncia. Hacer el delito, y lo he pero repetido muchas veces, ya cometer es el muy delito rápido. es así, pero vaya, llevarlo hasta el juez, cuesta en serio. Y no es Es tanto de un nuestro verdadero problema calvario. de procuración, nuestro modelo de procuración de justicia, sino que la cantidad de formalismos que tenemos que llenar ante la autoridad jurisdiccional para que pueda él considerar ese caso. Es una Claro. cantidad impresionante de formalismos y además de todo el sustento jurídico que debe llevar. Y el último es la intangibilidad. ¿Y a qué me refiero con esto de intangibilidad? Se los comentaba hace un ratito, su teléfono celular trae su vida. Pero si yo les dijera, por ejemplo, que aquí, en mi teléfono celular, traigo 100 videos de cómo ser un hacker y las herramientas además, ¿me lo creen? Es Digo, a lo probable. mejor me lo creen porque tengo cara de delincuente, pero la realidad es que no deberían de creérmelo porque no se nota. Yo no noto que aquí haya eso. Eso se llama intangibilidad. Y convencer a un juez que aquí traigo herramientas de ese tipo, no es tampoco tan fácil. Porque lo que quiere el juez está acostumbrado, bueno, no el juez nada más, todos estamos Parte de acostumbrados a la nuestro cultura mundo del físico, papelito habla. exacto, a nuestro ambiente físico. Yo así rápido les comento, alguna vez tuve en mis manos el asunto del robo de la base de datos del IFE en aquel entonces. Cuando llegué con el juez, yo llego muy feliz con mis 7 discos compactos. Aquí está el padrón, señor, esto es lo que salió de los servidores del INE.
¿Y saben qué me dijo el señor juez? Yo ahí no lo veo. Imprímamelo. Quiero ver los nombres. Oh, no, mire, pero es que si lo metemos aquí, usted lo puede. No, 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 a mí no me interesa. Usted imprímamelo. Y ahí voy con mi guanche de cajas, porque no había otra manera de demostrarle que efectivamente de esos discos salía toda esa información. Claro. Afortunadamente, eso pasó hace 10 años. Ahorita ya estamos hablando en otro nivel, ya estamos hablando de otra forma de pensar de los jueces, ¿no? Entonces, eso ya ha ayudado mucho. Pero esas 5 Sí, características sí, sí. que vuelven difícil de demostrar al indicio informático, no las olviden, por favor, ténganlas en cuenta. Anonimicidad, extraterritorialidad, variedad de dispositivos y de hardware y software, tiempo e intangibilidad. Son 5. Esas 5 las tenemos que tener en cuenta y sobre todo ustedes considérenlas porque son primordiales para cuando desafortunadamente seamos partícipes de un delito de esta naturaleza. Pasando a Perfecto. lo siguiente, para no alargar mucho esto, perdón, insisto, ya faltan 13, me quedan 13 minutos. ¿Cómo se lleva a cabo una investigación en informática forense? Lo primero, lo que nosotros siempre tenemos que asegurar, siempre asegurar, es la integridad del indicio. En seguridad informática hay algo que se le llama el triángulo CIA. El triángulo CIA es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Está en inglés, es confidential, integrity y availability. Por eso es el triángulo CIA. Entonces, esas 3 características deben de estar plasmadas siempre en la información. Derivado de ello, la informática forense tiene que garantizar esas 3 características también: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La disponibilidad es que el indicio siempre debe de estar disponible para cuando se quiera hacer una demostración de que en ese equipo, en ese disco, en ese celular, se tiene lo que estamos diciendo a través del cual se cometió el delito. Esa es la disponibilidad. La confidencialidad es que solamente lo vea quien lo tiene que ver y no nadie más, por lo cual tiene que llevar cierta seguridad. Y lo más importante es la integridad. ¿Cómo voy a garantizar yo que si llego al domicilio de una persona, cómo voy a garantizar que efectivamente ese sujeto es quien tiene un software malicioso a través del cual hizo un acceso ilícito a una red de cómputo de una organización? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ahí es donde entra en juego el método científico. Allí es donde empezamos a aplicar las herramientas que el método científico nos da. Lo primero, obviamente, es la observación. Tendremos que observar las condiciones en que se encuentra el indicio y tendremos que analizar ese indicio para verificar qué tipo de información es la que manejaba en su equipo de cómputo esta persona. Una vez que logramos identificar, pero no es tan simple, no es de que agarro la computadora y la prendo y me pongo a ver ahí qué tienen, no. Eso es la integridad, para lo cual yo tengo que garantizar que el indicio no va a ser alterado en ninguna de sus partes. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que utilizar herramientas que a mí me permiten hacer una adquisición forense de ese dispositivo, llámese celular, tableta, servidor, computadora personal, Cualquier laptop, medio de lo que almacenamiento. ustedes gusten. ¿Perdón? Cualquier Ah, ok. medio de Ah, almacenamiento. sí. Tengo que garantizar la integridad de ese indicio. No es tanto la integridad física, es decir, no me interesa que vaya completo el monitor y que vayan todas las teclas, ¿no? O si va rayada la carcasa de un celular. No, 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 me refiero a la integridad de la información. Recuerden que estoy hablando del triángulo CIA: integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que almacena. Entonces, lo que yo tengo que proceder a hacer es una adquisición del medio de almacenamiento que tiene el dispositivo. Llámese el dispositivo que ustedes gusten. ¿Se hace a través de algunas herramientas particulares y especiales? Sí, puede ser a través de hardware, puede ser a través de software. Pero aquí entra en juego cómo puedo yo garantizar, cómo puedo garantizar que el indicio va a ir íntegro. Bueno, al igual que nosotros, y hace rato también lo comentó Ernesto, cuando hablábamos un poquito del delito físico, que pues la criminalística clásica que decía, bueno, si están las huellas del delincuente, pues es un buen indicio de que efectivamente él cometió el delito que comentábamos hace rato, ¿no? El homicidio con arma blanca, porque en el cuchillo, pues están ahí los dedos, ¿no? Las huellas digitales. Entonces, es la misma, es la misma, aunque suene inverosímil, pero toda la información que ustedes procesen en un equipo de procesamiento digital de información, se le puede obtener una huella digital. Una huella digital que lo hace único, único e invariable
no solo en este país, no solo ante un juzgado, no solo en una ciudad, sino en el mundo. Actualmente se siguen utilizando, eso se le llama un algoritmo hash. Un algoritmo hash es un programa que lo que hace es una digestión de un archivo digital y que contenga lo que sea, ya sea un video, ya sea un documento, ya sea un PDF, sea un archivo ejecutable. Ahorita que estábamos hablando de que si es una persona que tiene herramientas hacker para poder acceder a una institución u organización, entonces cualquier información digital, a cualquier archivo digital se le puede calcular una huella digital a través de un algoritmo hash. Este algoritmo hash es una herramienta, es un programa que lo que hace es que lo digiere y obtiene una cadena de caracteres al final en formato hexadecimal. Son letras y números decimales del 0 al 9 y letras de la A a la F. Con eso se conjunta un carácter hexadecimal. Hay de diferentes longitudes. La que más se utiliza todavía es el MD5. El MD5 es una huella digital de 128 bits. Estos 128 bits representan unívocamente a una cierta cantidad de información, pero el problema es que MD5 tiene un número finito de archivos a poder identificar, entonces se ha vuelto ya obsoleto porque solamente podemos identificar 2 a las 128 archivos. Y ustedes no me van a dejar mentir, a lo mejor para su computadora sí alcanza, pero para ya más puede haber una colisión, entonces ya no está, se sigue utilizando, pero ya no es el único. También se utiliza algo que se llama SHA-1, que es otro algoritmo hash que es capaz de representar información de la 2, del número 2 a la potencia 160. Esto ya es un poquito más técnico, pero bueno, nada más quiero comentarlo para que se den cuenta de que existe eso, existen ese tipo de herramientas. Si conjuntamos esos dos algoritmos, MD5 y SHA-1, entonces podemos representar, mantener la integridad de una gran cantidad de información. Entonces, cuando yo llego y hago mi adquisición forense de ese indicio, lo que hago es obtener inmediatamente su huella digital. Claro, identifico el número de serie, el modelo, la marca, todo lo que ustedes gusten y manden, pero es más importante porque acuérdense que el bien jurídico tutelado no es en sí la computadora, no es en sí el celular, sino la información que contiene. Entonces es muy, muy importante para mí poder garantizar la integridad de ese indicio y lo hago a través de esta herramienta. ¿Qué me va a permitir esta herramienta? Lo que comentaba Ernesto hace un rato, aplicar el método científico. ¿Por qué? Porque entonces a través de ese indicio yo voy a demostrar, no me va a dar tiempo, pero bueno, yo voy a demostrar, explicárselos, yo voy a demostrar que ahí hay una herramienta hacker y que con esa herramienta hacker accesó a un determinado número de direcciones IP, de entre las cuales está la organización a la cual hizo el acceso ilícito. ¿Ok? Pero todo eso lo voy a hacer a través de una técnica, pero lo más importante es que cuando llegue la defensa va a decir, no es cierto, no es cierto eso que estás diciendo, porque el archivo que tiene no es ese. ¿Cómo no? Tráigame su perito, que haga también su adquisición forense, que extraiga la misma información que yo estoy determinando, que le saque su huella digital y las huellas digitales van a coincidir. Entonces, va a ser en igualdad de condiciones, hablando del nuevo sistema penal acusatorio, juicios orales, va a estar en igualdad de condiciones. Y lo mismo va a pasar con cualquier tipo de información que yo tenga. Si estamos hablando de un pedófilo, todos sus videos y todas sus imágenes, se les va a calcular la huella digital y con esa huella digital vamos a garantizar la integridad. Rápidamente, hablemos solamente de la metodología de investigación. ¿Cuál es la metodología que se va a seguir? La metodología que se va a seguir es, llego al lugar de intervención, al lugar de los hechos, o me llega el indicio, el elemento, o acudo a la institución, a la organización, al banco, a la escuela, a donde se cometió el ilícito, y debo de adquirir los indicios directamente de la fuente que fue objeto de vulneración para cometer el delito. ¿Ok? Una vez que ya tengo esos indicios, y aquí entra lo de cadena de custodia, yo debo de proceder a procesar ese indicio. ¿Cómo voy a llevarme el indicio? Si estoy hablando de un banco, no me voy a llevar el servidor, porque por obvias razones no me van a dar el servidor del banco. Imagínense, me llevo un servidor de Banamex, de Citibanamex, que me van a decir, estás loco. No. ¿Cómo se va a representar? Solamente voy a obtener la información que a mí me interesa. Por ejemplo, si estamos hablando de transferencias ilícitas, normalmente las transferencias ilícitas se hacen de una cuenta origen y a cuentas destino. Entonces lo que hago, voy a llevarme en un disco compacto, en un medio de almacenamiento que no sea alterable, por eso prefiero el CD o el DVD, que lo voy a cerrar. Voy a llevarme las bitácoras que registran todos los movimientos que hubo en esa cuenta, indicando de qué equipos. ¿Cómo voy a identificar eso? Hay algo que se llama dirección IP. Cada que ustedes accesan a un equipo de cómputo,
se les otorga una dirección IP a través de su proveedor de servicios de Internet. Con esa dirección IP yo voy a poder hacer posteriormente un rastreo de esa información. Pero bueno, me voy a llevar las bitácoras de acceso a la cuenta, me las llevo en un disco compacto, en un CD, lo voy a embalar perfectamente, tiene que ser en un medio que permita que el indicio no se altere o no se dañe. La recomendación, por ejemplo, cuando hablamos de CDs, de DVDs, deben ir embalados de manera individual, no 5 discos compactos en la misma bolsita, no, es de Ni en manera una, individual. ni en Cada un- disco, ni en perdón, una bolsita de Sabritas como rudimentariamente se hacía hace años. pues mira, en realidad yo he llegado a embalar en lo que tengo a mano. Lo que se recomienda es que esté limpio el medio a través del cual yo voy a embalar. Obviamente una bolsa de Sabritas, ¿no? Porque una bolsa de Sabritas tiene grasa, ¿no? Tendría yo que haberla limpiado antes. La recomendación es cuando menos le voy a hacer una carcasita simple con un papel, estoy hablando de CDs, medios ópticos, con una hoja de papel, la arranco de un cuaderno, no importa, si está rayado, cuadriculado, no, eso no importa, una hoja de papel, nada más la doblo, le hago una especie de sobrecito y la meto en una bolsa de sándwich. En la etiqueta le voy a poner frágil, manéjese con precaución, porque si le pongo encima un elemento, pues lo voy a romper. Entonces, nada más con esa situación. Al procesarlo significa, voy a hacer la extracción de las bitácoras, lo voy a identificar, indicio 1, lo voy a embalar a través de su hojita, lo voy a meter en la hoja de cálculo, ya en la bolsa de plástico, perdón, y lo voy a cerrar perfectamente. ¿Qué significa cerrarlo perfectamente? Que lo voy a cerrar de tal forma que no pueda ser aperturado por nadie. Y debo de firmar cada uno de los lugares donde yo lo cerré. ¿Con qué lo voy a cerrar? Pues con cinta adhesiva, Durex, ¿no? Si tengo cinta industrial o tengo cinta que ya identificada como evidencia, bueno, pues ese tipo de cinta que es lo más recomendable, pero si no, pues solamente así. Y lo más importante, ¿qué procedo a hacer una vez que ya tengo el indicio identificado y embalado? Pues le debo de generar un registro de cadena de custodia. Todavía no estamos en el momento en que el registro de cadena de custodia contenga la huella digital de la información que lleva. Todavía no llegamos a ese punto. Porque desafortunadamente en un país como México los procedimientos siempre se llevan a la carrera. Todavía no me queda claro por qué no se pueden planear con tiempo, no me queda claro. Créanme, después de tantos años de trabajar en la administración pública, sigo sin entender por qué todo siempre tiene que ser al final y a la carrera. No lo sé. Pero bueno, a lo que voy es, en el registro de cadena de custodia, lo único que podemos, más bien, lo que debemos hacer es identificar el indicio tal y como lo hemos identificado en su etiqueta. Debe de corresponder la cadena de custodia con lo que dice la etiqueta. Algo importante que se tiene que tener en cuenta es que esa etiqueta también debe de estar firmada. ¿Por qué? Porque la etiqueta pues, también se puede despegar. Entonces le vamos a poner Durex también a la etiqueta, la vamos a firmar y encima de nuestra firma le vamos a poner también Durex. ¿Para qué? Pues para que si le quieren quitar el Durex, pues el papelito cuando menos se rompa. La intención es hacerlo lo más seguro posible. Ya sabemos que no hay seguridad, ni física ni lógica, hablando de tecnologías, pero bueno, generamos el registro de cadena de custodia. El registro de cadena de custodia debe identificar plenamente el indicio, tal y como pusimos la información en su etiqueta, de la misma forma lo vamos a poner en el registro de cadena de custodia. Y en el registro de cadena de custodia debe de firmar quien genera la cadena de custodia. Si yo fui quien la inició, yo debo de firmar al inicio y se la debo de entregar ya sea a la autoridad competente y o al personal que esté llevando a cabo la diligencia en ese caso. Bueno, creo que un poquito ya me estoy emocionando además, creo que estoy más o menos en tiempo. No sé si alguien quiera preguntarnos algo o si tú, Ernesto, quieres hablar de algo más, con gusto, yo me puedo extender, no tengo ningún problema. Gracias, Héctor. Pues es sumamente interesante y algo a mencionar para quienes nos escuchan y van a ver pues posteriormente a esta sesión, es que en muchos de los casos la identificación de, digamos, el punto donde se quiebra todo ese proceso de investigación que nos lleva a la sentencia de un asunto, ya sea en materia penal, administrativa, civil, etcétera, donde hubo evidencia digital maltratada, que no aplicó el método científico, la cadena de custodia debidamente aplicada, es la razón en un alto porcentaje de casos por lo cual no se obtiene un resultado sancionatorio o pues un procedimiento que culmine con la resolución de parte del juez. Porque 19 horas. Y ahí me gustaría que nos comentaras algo al respecto, Héctor, para enfatizar en la importancia de la cadena de custodia y el debido llenado de este, pues es un formato que deriva de
pues digamos, distintos lineamientos y normatividad específica. Fíjate que es cierto lo que estás comentando, es cierto lo que comentas, pero bueno, ya de acuerdo a mi experiencia, estamos mejorando muchísimo como país y como método de procuración de justicia en el llenado de la cadena de custodia. Todavía es desafortunado, te voy a decir en qué puntos. El delito cibernético, el delito informático se comete en un momento en que no está presente ni el perito, ni el Ministerio Público, ni el policía, ni nadie que procura justicia. Adentro de la organización, y vamos a hablar, por ejemplo, de un acceso ilícito, no importa la organización, sino de un acceso ilícito que les hicieron un ransomware. Un ransomware es un software que les secuestra sus equipos de cómputo. Hace unos años fue muy famoso el WannaCry, el virus de la policía también le llamaron, y hay varios modelos de ese ransomware. Bueno, entonces, ese delito es un acceso ilícito, eso yo creo que nos debe de quedar claro, es un acceso ilícito, artículo 211 bis, el Código Nacional, el Código Penal, y lo que está haciendo es que alguien se mete a tu institución, a tu organización, y te secuestra las sesiones de tus computadoras, te las encripta y te pide a cambio una cierta cantidad de bitcoins. Ok. El problema que tiene la organización, y lo comento por esto de la cadena de custodia, el problema ahí no es en sí la cadena de custodia, el problema es que la gente empieza a generar los indicios, más bien antes de generar los indicios, lo que intentan es contener el ataque. ¿Para qué? Para que no siga dañando su infraestructura tecnológica. Entonces, cuando yo llego ya al lugar de investigación y pretendo ver cómo estaba, cómo quedó la situación, pues francamente llego en un momento, y por eso mencionaba hace rato lo del tiempo, llego en un momento en que ya no está el ataque. Entonces, ellos en apariencia quisieron resguardar sus indicios, que bueno, en realidad no lo saben, no saben cómo hacerlo, no saben sacar huellas digitales, por ejemplo, y entonces pretenden que yo considere como bueno esos indicios que ellos guardaron un mes antes de que yo llegara, cuando ellos recibieron el ataque, siendo que lo ideal hubiera sido que yo estuviera en ese momento presente o llegara yo al momento de la contención para en ese momento empezar a interactuar con ellos y empezar a obtener todos los indicios que nos van a permitir dar con la persona que inoculó ese ransomware, que hizo ese acceso ilícito. Entonces, ahí es donde empieza el problema. En realidad es que muchos delitos, muchas investigaciones se hacen muy post-mortem. Independientemente de que la función pericial es reactiva, nosotros no somos proactivos. El policía cibernético, ese sí es proactivo, ese está buscando en la red y navegando y viendo dónde se cometen delitos. Pero la función pericial, la procuración de justicia es reactiva, es ya que se cometió, yo acudo. El problema es la tardanza que tenemos en llegar a cuando ya se cometieron. Y ahí es donde empieza el problema de la cadena de custodia. Otro aspecto importante que hemos notado es que no sé por qué, pero nadie se quiere hacer cargo del llenado de una cadena de custodia. Yo no sé si les da miedo, en general les da miedo, o les preocupa hacerse responsable del indicio. Y es en todas las materias, no nada más es en informática. En particular, la mía, porque mucha gente no comprende la naturaleza de la información, del documento digital. Pero entonces lo que hacen es que quieren evadir esa parte. Ese sí es un problema, quieren evadir esa parte. Otro problema, porque el llenado en realidad es mecánico, no tiene mayor ciencia, pero esa responsabilidad es la que todavía no nos cae. Otro problema que hemos tenido es, no sabemos cuándo diferenciar un indicio de una copia, y esto lo comento, y es bien importante porque, y también tiene que ver con la intangibilidad de las características que les decía yo hace rato de la información, es que el medio digital es fácilmente copiable. Entonces, si yo tengo un indicio, con todo y su cadena de custodia y todas sus huellas digitales y todo bien bonito, lo puedo copiar y puedo hacer otro indicio. Es como si yo, volviendo al delito de homicidio con arma blanca, yo pudiera hacer otro cuchillo. Aquí no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que la información es fácilmente copiable. Y entonces, ¿por qué lo comento? Porque ahí empieza el problema de cuándo un indicio es en realidad indicio y cuándo un indicio ya es copia de un indicio y si también a esa copia de ese indicio se le debe de generar cadena de custodia. Allí ya es un problema jurisdiccional, bueno, jurídico, no jurisdiccional, jurídico, porque los abogados no se ponen de acuerdo si puedo generar un indicio de otro indicio o si puedo legalmente decir que hice un indicio del mismo indicio o si nada más debo de guardar el único indicio. ¿Y esto por qué se da? Se da porque como la información digital
es muy fácil de manejar, de manipular, de copiar. La defensa, los abogados de defensa, piden copias de lo que está en el expediente, y si el expediente tiene indicios digitales, pues piden copia de los indicios digitales. Mi lógica a mí me dice, tienes que tener cuidado a quién le vas a dar la información, porque una cosa es compartir la información escrita y otra cosa es la información digital. Y la información digital, por ejemplo, si hablamos del delito de pedofilia, estamos hablando de información eminentemente comprometedora y que debe de estar bajo la responsabilidad de quien está armando la carpeta. Pero si se la lleva alguien más y ese alguien más la empieza a copiar y difundir, no sé si me entiende hacer, o bueno, si me entiendan nuestro auditorio. El problema es ese en realidad. No hemos sabido distinguir en cuanto a información digital cuándo es en realidad, qué es en realidad el indicio. Porque hay muchos jueces, por ejemplo, y comentando lo que dices de la cadena de custodia, yo les llevo una extracción de información de un disco duro con el cual se cometió determinado delito, pero ellos quieren ver la computadora. No comprenden que, por ejemplo, en un delito de transferencias electrónicas, no es la computadora quien hace en sí la transferencia. La computadora es la herramienta a través del cual yo hice la transferencia. La transferencia se hace en los servidores bancarios, no es la computadora. La computadora nada más es un medio de comunicación a través del cual hice yo la transferencia, pero no es en sí la transferencia. Y ellos quieren ver la computadora. Y entonces ahí empieza el problema de la cadena de custodia, porque yo les llevo un disco y ellos quieren ver una computadora. Y en sí no es tanto el problema llenado de la cadena de custodia o el registro de la cadena de custodia o el registro de los indicios, sino la conceptualización que tiene el impartidor de justicia con respecto a cómo es y cómo debe de manejarse un indicio digital y en realidad qué es lo que representa. Y eso tiene que ver mucho con la intangibilidad de los indicios. Es un tema muy interesante abordar que amerita seguramente una segunda plática, una segunda conversación sobre esto y que idealmente debemos concatenar con la participación de otros actores. Vale la pena también decir que también hay jueces que han estado capacitándose en este tema. Afortunadamente, cada día más abogados y abogadas, participantes del Ministerio Público, policías, científicos que están participando ya en el aprendizaje, en la capacitación de estos temas, y también jueces. Entonces, en la medida que los distintos actores nos involucremos, aprendamos de estos temas, pues haremos un mejor aporte a este propósito de la impartición de justicia, la investigación, la procuración de justicia y la prevención. Entonces, definitivamente. Pues para cerrar, Héctor, pues me gustaría que compartas un mensaje final, tal vez resaltando pues la importancia del tema o alguna sugerencia, recomendación para mejorar la investigación de ciberdelitos y el área de informática forense, pues por si nos ve alguien que tiene rol de tomador de decisiones, pues que tal vez considere tu opinión. Por supuesto, con gusto. Más que consejo, sería una recomendación que le hago en general, al público en general. Todos estamos expuestos. Nadie puede escaparse de la ciberdelincuencia. Nadie. Tendríamos que estar, como dijo alguna vez ay, se me fue su nombre, pero bueno, un teórico de la seguridad informática. No estamos seguros, aunque desconectemos nuestra computadora, estemos en una bóveda bancaria y afuera tengamos guardias bien armados y con perros entrenados. Ni así estamos seguros. Hablando de tecnologías. Entonces, la recomendación que yo les doy a todos es, primero, tengan mucho cuidado qué almacenan, dónde lo almacenan y con qué medidas de seguridad. Segundo punto, con quién lo comparten, qué suben a la red, qué comparten, qué información es la que manejan en sus equipos de cómputo, en sus equipos celulares, en sus tabletas, qué cargan en esas memorias USBs. Tengan mucho cuidado. En lo que respecta a las organizaciones, es muy difícil mantener un esquema de seguridad 100% robusto, es prácticamente imposible, pero la seguridad empieza en el eslabón más débil, que es el ser humano. Mientras el ser humano interactúe con los sistemas informáticos, tenemos siempre que tener la vista puesta en el personal humano. Tenemos que enseñarles políticas de seguridad, tenemos que enseñarles lo que significa la información que ellos están procesando, el valor en activo que tiene para nuestra organización o nuestra institución,
Y eso va junto con la recomendación personal que les acabo de hacer. Cuando todos seamos conscientes, verdaderamente conscientes, de que la información que tenemos, sea poca, sea mucha, en apariencia no valga, para el delincuente allá afuera, todo, absolutamente todo, es importante. Todos ven una beta en la información, una beta de explotación en la información que tenemos. Entonces, tanto administradores de seguridad, tanto procuradores, todos somos humanos. Entonces, ahí debe de empezar, les repito, el eslabón más débil en un esquema de seguridad es la interacción humana. Cuando todos nosotros tomemos conciencia de que tenemos que resguardar nuestra información por nuestro propio bien y por el del lugar en el que estamos trabajando, ahí en ese momento, a mí como investigador, me van a facilitar las cosas. ¿Por qué? Porque al yo saber que ustedes tienen un esquema de seguridad y que se preocuparon por mantenerlo, voy a tener más claro y más simple el camino que pudo haber seguido la persona que vulnera ese esquema de seguridad. Si yo no tengo ese esquema de seguridad, ni siquiera medio mal hecho, entonces los caminos que pudo haber tomado un hacker o un delincuente cibernético para vulnerar la información son infinitesimales. Pero en la medida que cerremos esa brecha de seguridad, en la medida que nos preocupemos por lo que estamos procesando, por lo que estamos almacenando, en esa medida van a facilitar muchísimo la investigación en esta materia. No me resta más que darle las gracias. Gracias, Ernesto, por haberme invitado. Y pues nos vemos en el ciberespacio. Pues queda la invitación, mi querido Héctor, para una segunda conversación, para que Será podamos un gusto. profundizar un poco más. A nombre del equipo de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, pues te extiendo un agradecimiento. Por favor, cuídate mucho y pues nos vemos pronto. Y a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta sesión y a quienes nos vean posteriormente, pues gracias por su atención y seguimos conectados en la red. Un abrazo, Héctor, cuídate mucho.